estamos de regreso aquí en este espacio de Ricardo Rafael, que le reitero se encuentra en la FIL de Guadalajara. Un poco más adelante haremos contacto con él en una charla sumamente interesante con el maestro Juan Villoro. Yo soy Jesús Escobar Tobar y lo saludo, por supuesto, a través de la octava 8.1 de su canal de televisión abierta. Estamos también, por supuesto, en el 88.1 de frecuencia modulada. La Diputación Migrante, un diputado migrante. ¿Qué significa? ¿Qué representa? ¿Qué pasa con esa figura aquí en la Ciudad de México? Se encuentra con nosotros, como todas las semanas, por supuesto, en este espacio de 3 a 5, un experto en diversos temas, una de las personalidades que más conoce el ámbito jurídico, político de nuestro país, el maestro Hugo Concha. Hugo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jesús. Estoy muy bien. Qué gusto saludarte. Igualmente. Mucho éxito en estas transmisiones. Gracias. Y pues muchos saludos a todo el auditorio. Oye, se supone que la Constitución nos dice que todos podemos votar y ser votados, que todos tenemos ciertos derechos, pero parece ser que en el tema de la Diputación Migrante la cosa va para atrás, ¿no? Una cosa terrible y probablemente promovida más bien por intereses de tipo político. La Constitución, como bien lo dices, asegura nuestro derecho al voto activo y pasivo, ¿no? Votar y ser votado. Y la Constitución de nuestra ciudad, aquí de la Ciudad de México, repitió básicamente esta fórmula y de manera explícita dice que los mexicanos o los ciudadanos originarios de la Ciudad de México que son ya migrantes, que habitan o que residen en el extranjero, también tienen el derecho a votar, cosa que ya se hace, el voto desde el extranjero, pero también dice y a ser votados. En esa tesitura, el Congreso de la Ciudad de México, después de haber aprobado la Constitución, la nueva Constitución, esta tan famosa, porque es muy progresiva, reformó algunas de sus leyes. La primera ley en ser reformada fue justamente el Código Electoral de la Ciudad de México. Y ahí estableció, para darle articulación, digamos, a este principio, esta figura, la figura del diputado de la Diputación Migrante. Es decir, una figura para que los mexicanos de la Ciudad de México, los originarios de la Ciudad de México, que ya se encuentran viviendo en el extranjero, puedan tener una representación en el Congreso de la ciudad, ¿no? Y a partir de ahí el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la autoridad responsable, se puso a trabajar para tener listo el mecanismo y hacer real esta disposición de la ley electoral. Pero resulta que la pasada semana, el 26 de noviembre para ser exactos, diputados del Congreso de la Ciudad de México, promovidos por una diputada del Partido del Trabajo, y esto no lo digo nada más porque sí, sino seguramente porque es una de las personas que había amenazado su sitio en el Congreso, decidió revocar, quitar, digamos, la figura de diputado migrante que habían puesto en la ley, cuando la verdad es que el Instituto Electoral de la Ciudad de México ya tenía prácticamente hecho el mecanismo legal, normativo, a través del cual íbamos a poder estrenar esta figura en la elección del 2021. Yo quiero pensar que todavía no todo está perdido, falta que la jefa de gobierno de la ciudad promulgue justamente y publique esta reforma a la ley, y a partir de esa publicación, todos nos volvimos expertos en esto después de la ley Bonilla, se podrá impugnar justamente esta decisión. Porque la verdad es una medida incluso inconstitucional, Jesús. Claro. Hay que recordar que desde el 2011, en que se reformó el artículo 1 de la Constitución del país, se establecieron los principios de todos los derechos. Y uno muy importante es el principio de la progresividad. Es decir, una vez que tenemos un derecho como ciudadanos, cualquiera que éste sea, ya no se puede quitar. Puede mejorar, se puede ampliar en sus formas de ejercicio, pero digamos que los derechos llegan para quedarse. Claro. Y no puede ser que por simples intereses o miedos, me atrevo a decir de tipo político, partidos y representantes específicos digan, mejor no hay que quitar esto, no vaya a ser que nos quita el asiento que tenemos. A eso iba precisamente, Hugo. ¿Por qué ese miedo? ¿Qué significa el diputado migrante o la diputación migrante que atenta contra los intereses de un partido como el del Trabajo? Mira, voy a intentar ser justo, a ser la abogada del diablo. Los argumentos que manejó esta diputada, la diputada Otegui, ¿no?, del Partido del Trabajo, fue de que hay muy poca representación de esta, que es un número muy bajo, como para que tenga una curul en comparación con el número de habitantes de la Ciudad de México que tienen representación en el Congreso, y que por otro lado iba a salir muy caro. Pero el problema es que este es un círculo vicioso, Jesús, porque justamente los mexicanos que viven en el extranjero y de manera particular los
chilangos, los originarios residentes en el extranjero, no tienen más, no votan más, no son más, porque han tenido totalmente limitados, inhibidas sus formas de acceso y de representación política. Lo que hay que romper es ese círculo vicioso y justamente crearles un mecanismo para que efectivamente puedan participar. Y participando, ellos mismos pues, se van a empezar a organizar, van a tener incentivos, es la idea, que se generen incentivos para que los propios migrantes cada vez sean más los que votan. Aún así, hay que decir que en la última elección del voto en el extranjero, en el 2018, la entidad federativa cuyos habitantes más votaron desde el extranjero fue la Ciudad de México. Sí, claro. Entonces es verdaderamente una cosa terrible que hayan dicho esto. Ahora, lo que yo presumo, lo que podemos presumir que estuvo atrás de estos argumentos, iba a decir pseudoargumentos, pero bueno, sí son argumentos, para quitar la figura, es que la Constitución y la ley electoral establecen que el Congreso de la Ciudad de México va a tener 66 diputados, 33 diputados de mayoría y 33 diputados de representación proporcional. Si la Constitución, o particularmente la ley electoral de la Ciudad de México, no se reforma, la verdad es que dices, pues, ¿en dónde meto al diputado migrante? Claro. No puede ser en un distrito de mayoría, porque eso sí me parece que sería un sinsentido. Abrir un distrito, quitar uno de la Ciudad de México, donde sí hay mucha gente, y abrir uno para empezar este movimiento de representación con los migrantes. Más no lo puedes hacer sin reformar la Constitución y la ley. Es decir, de que se puede, se puede. Pero hay que reformar Constitución y ley. Ahora bien, tienes a los de representación proporcional. Ahí sí, a través de normas que expide el Instituto Electoral de la Ciudad de México, puedes cambiar la manera en que se elige a los diputados de representación proporcional. Y esto fue lo que se hizo en un proyecto de lineamientos. Quedaron hechos de manera tal que el partido cuyo candidato o candidata gane como diputada o diputado migrante absorbería uno de sus espacios o de sus curules de representación proporcional, el primero, para que ahí fuera donde quedara la figura. ¿Y qué sucedió? Pues que seguramente algunos de estos diputados del Congreso, que ya están pensando en la reelección, que ya están pensando en que no les vayan a quitar su sitio, yo creo que directamente la diputada Otegui, sí, claro, pues no le gustó, no vaya a ser que se quede allá sin ser diputada porque entra una representante o un representante de los migrantes. Sobre todo estos partidos que realmente por sí solos no tienen fuerza en la Ciudad de México, ¿no? El Partido del Trabajo, ¿cuál es su presencia? Por eso ¿no? asumo y me permito decir que muy probablemente es el caso de la propia promovente de la iniciativa. Ahora, lo que es escandaloso, pues ella pudiera haber dicho lo que quisiera, es que todos los demás le hicieron eco en esta jugada. ¿Por qué apoyar efectivamente ese respaldo? Porque lo puedo entender del PT que defiendas, como mencionábamos, su feudo, pero Morena, por ejemplo, ¿qué gana Morena con este respaldo? ¿Pago de favores? Pues no, yo más bien creo que el perder, el ser el partido que posiblemente, porque todo es especulativo, puedes perder uno de tus curules, pues en principio no te representa ningún beneficio. Y cuando además hay alguien que te está diciendo, no hombre, y además probablemente gane otro partido y no tú, entonces no nos conviene, mejor no le movamos nada. Porque además revocan la figura con otro argumento diciendo que hasta que se haga las modificaciones legales correspondientes, cosa que va en contrasentido del otro argumento que usaron, que era porque salía muy caro. Claro. Pues si sale muy caro, entonces no hay que hacer nada. Pero tanto por el costo del diputado migrante como por el número de diputados migrantes, no son argumentos en ninguna forma lo suficientemente fuertes para quitar un derecho que cada vez se nota y se ve mucho más necesario para los mexicanos en todos los espacios en donde nos encontremos. Y que tiene un impacto en la vida económica. Además, esto que existe, que se estaba ya, iba a ser de vanguardia la manera en que iba a quedar establecido, pero no iba a ser el primero. Zacatecas ya tiene diputación migrante, regulada de una forma distinta. Algunos otros estados también ya la han tenido. Chiapas tuvo una y luego la quitó, ¿no? Es decir, es un movimiento hacia donde hay que avanzar, no echarse para atrás. Lo decía el presidente el domingo, 36 millones de mexicanos viviendo en el exterior. Claro, y la enorme mayoría viviendo en los Estados Unidos. Esto es un desafío. Esto era apenas un primer paso para que pudiera haber una representación migrante que seguramente iba a venir de los Estados Unidos, seguramente todavía iba a generar mucha inconformidad porque iba a resultar insuficiente, pero esto justamente como un primer paso para ir avanzando en reformas, en lo que fuera necesario para cada vez tener mejor representación. Hay que decir, finalmente, querido Jesús, que el INE
la autoridad nacional, Sí. ya está en discusiones de ver de qué manera justamente esta figura, también para la representación federal, se puede eventualmente llevar a cabo. Ahí el consejero Enrique Andrade es el que ha tenido la batuta, digamos, llevando estos movimientos. Yo quiero pensar que esto va a llegar a buen puerto eventualmente. Hugo Concha, siempre de verdad es un gusto platicar contigo, escucharte y aprender de tus comentarios. No, muchísimas gracias, Jesús, y que tengas muy buena tarde. Gracias a todos también. Gracias, Hugo. Vamos a hacer una pausa, por supuesto, aquí en este espacio de Ricardo Rafael. Un poquito más adelante vamos a platicar con el